si usted le giran del exterior, por decir algo, le giran $100, con un dólar de 5.000 pesos equivale a 500.000 pesos. Si el dólar desciende, por ejemplo, ahora que está por debajo de los 4.000 pesos, eso que a usted le entraba de esos $100 que le enviaban desde el exterior, un familiar o fuera, ya no son 500.000 pesos, sino son 389.000 pesos, por ejemplo, como está el dólar más o menos hoy. Entonces se ve afectado porque el dólar baja. Y, o sea, suba o baja, hay afectación en una y otro tipo de población o de personas Claro, que pues, se ven obviamente afectadas. pues se baja o afecta porque pierde capacidad adquisitiva. Es decir, si una familia depende de lo que le manden sus familiares en el exterior, de esa remesa internacional, y resulta que la persona manda $1.000 y antes con esos $1.000 eran 5 millones de pesos que alcanzaban para pagar el arriendo, remesa, médico, pues ahora esos $1.000 no son 5 millones de pesos sino 3.900.000, pues entonces está por fuera 2.100.000. No, 1.100.000. 1.100.000. Entonces ya no le alcanza lo mismo, ¿no? Obviamente. Exacto. Entonces, eso afecta a quienes reciben divisas exteriores, ¿no? Los giros que se hacen de los que están entre los expatriados y obviamente afecta directamente a su economía. Pero, por ejemplo, en los bienes e insumos de consumo, ¿qué sucede con eso? Digamos, ahora en este momento con la baja del dólar, entonces salen los medios de comunicación y los alternativos a decir, el dólar está bajando, pero los productos no bajan. Es que hay que entender una cosa muy sencilla. Si usted hace 6 meses, por ejemplo, porque las importaciones no se hacen digamos, en carros de mercado, ¿no? Las importaciones se hacen en contenedores, o sea, viene cantidad de productos. Hay grandes importadores que traen contenedores llenos de diferentes tipos de mercancías. Entonces, ¿qué pasa? Si el que hizo la importación hace 6 meses la hizo con un dólar de 5.100 pesos y tiene todavía productos de esa importación, no los puede bajar así el dólar baje a 1.000 pesos. No, porque ya los pagó. ¿Por qué? Porque los pagó con un dólar más alto. Claro, entonces perdería dinero. Exacto. Entonces, esa tendencia a la baja del dólar, aunque siempre va a estar fluctuando, si logramos, digamos, si llegáramos a pensar en que se vuelve a estabilizar más o menos sobre los 3.700 pesos y continúa así su camino, esa disminución de precios en productos importados se verá más o menos en un año. ¿Ya? Aunque la tendencia en Colombia es que lo que sube nunca baja. Claro, lo que pasa es que las personas tienden a pensar que si el dólar baja, las personas tienden a pensar o como racionalizan la baja del dólar como que si el peso o la moneda local subiera, y no es así. Cuando el dólar baja la capacidad adquisitiva, pero la moneda local no sube. Todo lo contrario, pierde más valor todavía. Entonces, exacto, porque se está comercializándose en dólares, entonces a nadie le conviene la caída del dólar. A menos que usted compre materia prima con ese dólar, pero ya la que compró se jodió porque ya la tiene al precio viejo, y la nueva que va a comprar sí. Y es que lo curioso de esto es que yo compro, digamos, yo hago caramelos, entonces yo compro el azúcar para los caramelos, el kilo lo compro a $10. Y resulta que el dólar bajó, y entonces el kilo ya no me sale a $10, sino me sale a $9. Entonces, perfecto, la próxima tanda que yo compre, la compro a $9, porque era lo que estabas explicando tú ahorita. Ya las que compré a 10 están a 10, y esos caramelos los tengo que comercializar con ese costo del azúcar a 10. Pero lo interesante es que si el dólar baja a 9 y estoy comprando azúcar, y resulta que mientras yo estoy comprando el azúcar,
sube el dólar a 11, tengo que pagarlo a 11. Tengo que comprar el azúcar claro. a 11. Claro, Si ahora sube, es que mire, yo... si sube me tengo que romper para pagarlo, así ya la haya negociado a 9. ¿Me explico? En cambio, si baja, sí tengo que mantenerlos arriba. Es una cosa rarísima. Exacto. Yo trabajé mucho tiempo con un importador y yo no sé si en algún momento les comenté que iba a Buenaventura, al puerto de Buenaventura, a nacionalizar mercancía. Y también cuando ya tuve el comercio. Entonces, más o menos, ¿cómo manejaba yo ese balance? Por ejemplo, la compra de la mercancía iba de acuerdo a la misma fluctuación del dólar. Cuando la fluctuación era muy poca, no se reflejaba mayormente en lo que venían a ofrecerle a uno los mayoristas. Entonces no había ningún problema, pero cuando la fluctuación era alta, resulta que estos ya tenían comprada mercancía, por decir algo. Compró un producto a $10, lo importó con ese dólar, con un dólar digamos, en ese entonces 1.600 pesos, y lo pagó con ese dólar, o sea, ya lo adquirió con ese dólar, pero resulta que el dólar viene y tiene un repunte de 1.600 y queda 1.900, y estos revalúan la mercancía del dólar de 1.900. Aún lo hayan pagado a 1.600. Entonces eso representa para el importador una sobreutilidad, o sea, una ganancia extra. Pero es que a quién se le va traduciendo todo eso. Uno compra más caro, pues más caro. O sea, finalmente el que se pone la camisa es el que viene pagando de ahí para atrás toda la cadena de operaciones afecta al consumidor final, al que compra los frijoles enlatados, a ese es el que afecta, porque el costo se lo traslada. Pero de todas maneras eso después da la vuelta, porque si la persona a la que se le traslada el costo final tiene menos capacidad adquisitiva, pues menos va a comprar, y si menos compra, entonces el comerciante gana menos, y si menos gana, menos importa, entonces el que le vende los frijoles tampoco va a ganar más, entonces todo se vuelve un ciclo y una cadena bien jodida. El tema está en garantizar que la gente gaste. Exacto, entonces ¿cómo podemos, digamos, lo que es mover la economía de un país cuando los salarios son pírricos? O sea, que es el pensamiento de los grandes cerebros, es que no es posible subir el salario de las personas porque eso genera desempleo. ¿Por qué? Porque va directamente afectando el bolsillo del empresario. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia, en tiempos del gobierno, creo que fue del elefante Ernesto Samper, se nos dijo Colombia va a ser la China latinoamericana, ¿no? Y bueno, y la gente, la China latinoamericana, camisetas a 2.000 pesos, televisores baratos. No estaban hablando de eso. Cuando estaban diciendo la China latinoamericana, estaban diciendo que Colombia querían ponerle esa en su mentalidad, ¿no? Que Colombia, la industria colombiana produjera para exportar, ¿no? Para competir en exportación con otros países, pero para que eso fuera posible y competitivo con la China, los salarios en Colombia tendrían que ser una miseria. Entonces no era para producir y que los colombianos, el colombiano de a pie que anda por la calle, consuma, y eso pasa en Argentina y en el Perú y en Ecuador y en todas partes. No están pensando en el consumidor interno, sino en el consumidor externo, y cuando piensan en el consumidor externo, se necesita que los salarios en el país sean muy bajos, razón por la cual muchas empresas, por ejemplo Vanderbilt o KS o Nippon America, que son empresas japonesas y europeas, alemanas, se han ido a producir inicialmente en China, ya no tanto porque no está tan
digamos, no es el país aperitivo para esas cosas, pero Singapur, India, esto es lo que ha hecho crecer economías en esos países, pero a base de salarios infelices, pírricos. La mano de obra más barata les daba esa facilidad de producir en otros países para guerrear entre el mercado internacional precios más bajos. ¿Con el fin de favorecer al consumidor final? No, es con el fin de que haya mayor consumo y mayor competitividad entre ellos, porque hay una lucha entre los industriales en el mundo entero muy grande por posicionar sus productos. No, es que si la gente deja de mover el dinero, ahí se complica todo. Cuando se reduce el gasto de las personas, pues se reduce la producción también, ¿no? Porque no hay a quien venderle. Por eso también conceptos como el de la obsolescencia programada vienen a entrar a jugar un papel importantísimo en esto, porque, por ejemplo, antes una marca de electrodomésticos alemana, Telefunken, por ejemplo, que hacía refrigeradores o televisores que duraban 20 años, 30 años. Más. Sí, pues, ¿qué pasa? que una persona que compraba una heladera de esas eran 3 generaciones. Entonces solamente después iban y compraban una heladera, pero ya la 4ª generación. Entonces la empresa quebró y de hecho Telefunken desapareció por eso. Entonces, ¿qué hacen ahora? Electrodomésticos de papel. Bueno, el caso está en las bombillas, ¿no? Las bombillas tienen empezando por ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Digamos, la economía debería en los países moverse mediante el empleo interno, ¿no? La producción interna que produzca riqueza interna, y los excedentes se podrían exportar. ¿Por qué? Porque es que una economía de miseria, ¿qué es lo que genera? Genera todo tipo de inseguridades, ¿no? Porque lo mínimo que aspira a tener una persona, digamos, para tener una vida digna, es vivienda, empleo y salud, 3 cosas básicas. Pero si una de esas 3 se ve afectada, por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos está subiendo y seguirá subiendo mucho más, y en la medida en que les ingrese toda esa avalancha de inmigrantes, mayor será el desempleo. O sea, ese sueño americano, como lo hablábamos en el programa anterior, ya no es tan sueño, pero sin embargo la gente todavía sigue pensando que sí, y sigue arrancando para allá. Yo creo que lo que está buscando, por ejemplo, Latinoamérica, con el liderazgo de Lula da Silva, que es uno de los mayores socios en China, Brasil, es precisamente, y que detrás está como colinchando Argentina, es precisamente buscar fortalecer las economías en Latinoamérica para no vernos tan afectados con las fluctuaciones de las economías foráneas. Estados Unidos no va a caer en su economía de la noche a la mañana. Eso, cualquiera que diga una cosa así, por ejemplo, por ahí veía yo un anuncio que decía: el 22 de agosto se rompe el dólar. Eso no es así, eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces todavía tenemos el dólar el dólar y el euro están manejando la economía en el mundo. El dólar con el 42%, del euro con el 32%. Entonces el dólar tiene un 58% de hegemonía en la tasa cambiaria, o sea, en todos los negocios que se hacen internacionales, aparte de que el inglés es el idioma del mundo. Usted en cualquier parte del mundo, si se habla inglés, se defiende. Siempre va a encontrar a alguien que hable inglés, mucho más fácil que hable su idioma. Entonces, no es tan recurrente pensar de que los Estados Unidos, como imperio que empieza a jalonar hacia arriba después de la Segunda Guerra Mundial, esté como, digamos, a puertas de su derrumbe. No, pero que se están fortaleciendo las economías de China y de Rusia, sí. Luego, ¿por qué? Porque son
son potencias muy grandes. Esta guerra con Ucrania y todas digamos, las sanciones que impusieron sobre Rusia, se pensó que iba a hacer temblar ese gigante y la verdad no, porque tienen una economía muy fuerte. Rusia tiene digamos, es un manejo de políticas que ya no distan mucho de ser comunista. Rusia es un país 100% capitalista y está posicionándose durísimo con China en el mundo y comenzando a manejar, porque eso sí lo que ha logrado esa guerra, es que comiencen ellos a pensar en manejar las economías desde sus propias monedas locales. Eso afecta directamente a los negocios internacionales con el euro y con el dólar. Siga, Ignacio. Bueno, pues a lo que se está enfrentando el mundo entonces es a un posible cambio. Dicen que es inevitable el cambio, pero bueno, ¿en cuánto tiempo se va a dar? Ese es el tema, ¿no? Y cómo va a fluctuar, y dicen también que va a jugar un papel importantísimo las monedas digitales, ¿no? Yo no sé qué tanto vayan las monedas digitales a jugar un papel predominante o han perdido fuerza, ¿no? Sí, porque es que finalmente la utilidad de la moneda digital se traduce en el cambio, ¿no? Es decir, finalmente yo tengo un Bitcoin, pero para poder hacer uso de ese Bitcoin todavía no es una moneda de cambio. Es decir, el dinero, para hacer dinero, tiene que reunir tres características. Uno es que sea que conserve su valor. Dos, al portador. ¿Señor? Al portador. Al portador. Y el tercero, sí. Se me olvidó cuál es. Que permanezca su valor en el tiempo, ¿ah? Entonces, al parecer no es de cambio todavía la moneda digital. No hay sitios en donde pues uno la use muy recurrentemente. Entonces la única forma de usarla es cambiándola a euros o a dólares. Entonces todavía sigue atado ahí. Entonces pues no sé qué tan... Sí, porque tú no llegas a un supermercado y pagas el mercado con bitcoins. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto. Es un instrumento de cambio el dólar o el euro o el yen, bueno, más comúnmente el dólar. Lo que decíamos del dólar, que con $100 yo en cualquier parte del mundo logro moverme, ¿no? Y eso es lo que le da valor a la moneda. Eso es lo que le da valor a la moneda. Entonces, para que eso cambie, pues tienen que reunirse una cantidad de condiciones sociológicas y de creencia que no sé cómo vayan cómo van a superarse eso, ¿no? Ahora, digamos, bueno, eso en cuanto al movimiento de la moneda en el mundo entero, definitivamente los que más dan, porque si uno tiene yenes en el bolsillo en Europa no hace nada con ellos, ni con rublos, pero si tiene euros o tiene dólares, sí, y en cualquier parte del mundo. Pero, por ejemplo, volviendo nuevamente a los productos de bienes de consumo, digamos ¿qué puede pasar en el futuro inmediato? Porque es que nosotros llegamos a tener por ejemplo, computadores, todo lo que tiene que ver con sistemas. En Colombia está libre de impuesto de IVA. ¿Cuál es la razón? De que hayan más hogares que puedan tener la oportunidad de poder tener un computador y poderse conectar. Pero los teléfonos se han vuelto un artículo suntuario, ¿no? Ya un smartphone que todavía es muy incipiente está por encima de los 800.000 pesos aquí, de ahí para arriba hay teléfonos hasta 8, 10 y 15 millones de pesos. Entonces hay una cantidad muy grande, una sobreoferta de teléfonos, porque usted se camina por una calle cualquiera en diferentes sectores de una ciudad, hay una explosión de almacenes que venden artículos decorativos para los celulares y teléfonos celulares. O sea, hay una sobreoferta de teléfonos celulares, muchos de ellos adquiridos con $1 cada.
Por ejemplo, en ese rubro nomás, ¿qué va a suceder en el mediano plazo si el dólar sigue para abajo de entrada? Ya compraron caro, pero con esa se está esperando que haya como una burbuja en que los teléfonos caigan de valor precisamente por esa sobreoferta, porque si usted no mueve la mercancía, es lo que se llama, el que llaman en las grandes superficies de almacenes, la rotación. La mercancía que tenga rotación es la que sirve. Me explico. Por ejemplo, si usted tiene un mostrador, un almacén en un local en la calle, usted puede tener productos de alta, media y baja rotación para tener una variedad. Lo que tiene que saber es calcular en la medida en que va comprando productos de alta, de media y de baja. O sea, un producto de baja rotación usted puede tener 1 o 2 unidades. ¿Cuánto tiempo le va a durar esas 1 o 2 unidades? Usted no sabe. 6 meses, 1 año. Pero llega un día en que viene un cliente y encuentra. ¿Para qué? ¿Cuál es la política de eso? Es lo que llamamos nosotros en el comercio los huesitos, lo que es pegado. Que el cliente cuando se acerca al punto de venta de uno encuentre, haya variedad, ¿no? Y se vaya formando esa idea de que allí consigo lo que yo necesito. Esa es una forma de captar. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, en las grandes superficies, cuando uno comienza a negociar con grandes superficies, mercancías al por mayor, la política es completamente diferente. Las mercancías van a lineales, tienen desde luego algunas empresas sus mercaderistas para promocionarlas, pero esas mercancías van, ellos no las miden, no les interesa tanto digamos, el producto en sí, sino la capacidad de rotación que tenga, unidades vendidas. No que este producto, por ejemplo, este micrófono me dio de utilidades, por decir algo, 100,000 pesos, sino cuántas unidades vendí, aún la utilidad sea en un 20, 25, 30%, porque esas grandes superficies trabajan con unos márgenes de utilidades pequeños, pero con unos volúmenes altos de venta. Entonces a ellos no les sirve un producto en un lineal de baja rotación, por ejemplo. Ellos no trabajan sino media, alta y alta. Lo que ven que se queda, le piden al proveedor que lo recoja. ¿Por qué? Porque necesitan ese espacio para un producto que tenga mejor rotación. Entonces es la dinámica del mercado. Ahora, ¿qué sucede con esa misma dinámica hoy en día? Otra de las quejas grandes. Entonces tenemos la fluctuación del dólar que está afectando el peso colombiano, está afectando la economía mundial, que la inflación, que la falta de empleo, que el poder adquisitivo de la moneda, pero el comercio ha pegado el alarido hacia arriba y dice: las ventas en el comercio han bajado ostensiblemente en los últimos 6 meses. Entonces lo primero que le echan la culpa, que le tratan de echar la culpa, es al gobierno. No, es que el gobierno no tiene nada que ver en eso. Resulta que hay una economía subterránea que comenzó a moverse a raíz de la pandemia exponencialmente, que se llama el comercio en línea. Hoy en día usted puede comprar todo lo que se le antoje en línea. Y ya no tiene el problema de que es que si yo le giro a esta persona, o sea, si tengo que pagar el producto, ¿será que me llega o no me llega? No, porque ahora el cuento es pago contra entrega. O sea, hay un movimiento comercial por internet tan grande que está reduciendo el volumen y el movimiento de ventas mostrador en los almacenes. Si usted desde su computador puede ver un par de zapatos marca Caterpillar que le va a costar 140,000 pesos, que se lo envían a su casa, que no le cobran fletes, que usted sabe que es a un muy buen precio porque lo ha visto o ha comparado precios con la calle, y encima de eso usted hace el pedido y lo paga cuando llega a la puerta de su casa. O sea, seguridad total, y tiene la facilidad de poder devolverlo si no le gusta para cambiarlo. Si usted se equivoca en la talla, por ejemplo, le toca pagar el flete, de manera que no se puede equivocar en la talla. Digamos, es una desventaja. Pero como no solamente zapatos, ni ropa interior, ni camisas, ni pantalones,
sino también están otra serie de productos que se consiguen en el comercio común y corriente desde un bombillo, que usted puede comprar, incluso hacer mercado en línea. Eso ha afectado el movimiento comercial de los locales comerciales que están esperando una avalancha de gente que no les está llegando. Eso está afectando también. Entonces, ¿cuántas afectaciones tenemos? Muchas. Porque cuando estas cosas suceden, por ejemplo, el impulso del mercado por internet ha favorecido el comercio en línea, perfecto. Y hay muchos que están comerciando en línea sin necesidad inclusive de tener los productos en su casa. Claro, ¿no? La o digamos en una bodega. Claro. Exacto, es un intercambio. Ahí es donde está el verdadero negocio, porque los costos de operación son bajísimos. Bajísimos. Y sí gana todo porque es el intermediario, ¿no? Es el que tiene el poder de la negociación. Ahora la gente le dice, no, nosotros no le vamos a cobrar el flete, mentiras. Se lo están cobrando. Nadie trabaja pérdida. De alguna manera se lo están cobrando. ¿Ya? Sino que logran, si no tienen, es que una infraestructura cuesta, por ejemplo. Yo pagaba el 15% de la venta total a la gran superficie por los productos que yo vendía en punto de venta dentro de esa gran superficie. ¿Qué tenía yo que asumir? Yo asumía impuestos, asumía recaudo del IVA, retenciones en la fuente, porque en un lugar de eso se trabaja 100% legal, usted no puede esconder nada. Empleados de 12 horas, o sea, hacer turnos con trabajadores para cubrir 12 horas al día para 2 puntos de venta. Entonces ese 15% que se pagaba sobre la venta total de comisión al centro comercial, a la gran superficie, se pagaba sobre la venta total, no sobre las utilidades. Entonces, si lo pagas sobre la venta total, equivale más o menos a un 35 sobre las utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que se convierten en un socio. ¿Qué aportan ellos? El local y la avalancha de público que uno necesita para las ventas. Pero el resto de costos los asume uno desde la compra de las mercancías, las pérdidas, todos los tiene que asumir el comerciante. Entonces, cuando uno va a hacer la matemática para fijar el precio de venta al público, tiene que tener en cuenta todas esas cosas, incluyendo, como es un lugar abierto, la posibilidad de pérdidas por robo. O sea, el que pasó y uno no se dio cuenta y se llevó alguna cosa. Entonces, todo eso influye en el consumidor final. El consumidor final paga la fluctuación del dólar, el consumidor final paga todo el movimiento que genera el IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. ¿Ya? El impuesto al valor agregado pasa por las manos dependiendo de la cantidad de intermediarios que hay hasta que llegue al consumidor final, pero ninguno de esas intermediaciones paga ese impuesto, porque usted cobra aquí y descuenta aquí y usted paga el excedente, o sea, entrega al Estado, se convierte en un recaudador de impuestos, que es como que sirve con eso. Pero quien viene a pagar la totalidad del peso de ese camino que tomó ese producto en diferentes manos es el consumidor final. Eso la intermediación encarece. Y la intermediación es inevitable porque es parte del movimiento de la economía. O sea, comprémosle al campesino, pero entonces vaya hasta allá, hasta donde y arranque la papa de la mata, puede que le cueste mucho más barato, pero tiene que ir hasta allá. Entonces hay uno que la arranca, otro que la pone al pie de la carretera, otro que la recoge, que la lleva hasta el siguiente pueblo, y así sucesivamente hasta que llega usted en el supermercado y echa las papas y dice, uy, a 1.700 pesos la libre de papas, ¿cómo así? ¿Ya? Entonces, para que y encima de eso, el productor, el agricultor, el productor de cualquier bien de consumo está sujeto a la variación de los precios de los productos de acuerdo a la variación del dólar.
Entonces es una cosa que se está moviendo continuamente. Entonces, para que usted no tenga riesgos, si me estás siguiendo, ¿no? Sí, aquí está. Para que usted no tenga riesgos en su economía, usted no puede ir por aquí abajito, ni tampoco ponerse por aquí encima porque no vende. Pero tiene que tener, digamos, como una especie de colchón mullido donde lo que empuja hacia arriba y lo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, el más o menos lo mantenga a usted a flote en su economía, previniendo todos esos movimientos. Hoy compré más caro, mañana compro más barato, pero necesito vender, entonces no puedo tampoco encarecer los productos demasiado y además tengo el vecino que vende más barato. Esa competencia desleal que también hay tan terrible entre las grandes superficies, no porque ellos ellos mismos se controlan los precios entre ellos, envían a los supermercados personas que usted los ve anotando precios para que hoy tiene fulano los frijoles a tanto, entonces venga, bajémoslos también allá en el otro lado. Y ellos se permiten hacer eso entre ellos para más o menos mantener aunque lanza sus promociones y toda esa cosa, pero es que cuando a usted le están promocionando 4 productos, lo están clavando, esa promoción se la están clavando en otros 10 que también tiene que llevar. O sea, por eso le digo, pensar que el comercio trabaja a pérdidas es una locura, porque el comercio no trabaja a pérdidas, siempre trabaja utilidades. Pero el poder adquisitivo del comercio formal e informal de la ciudad, del que no se mueve con importaciones y exportaciones, y no tiene nada que ver con el comercio internacional, que es el comercio interno, necesita del poder adquisitivo de los ciudadanos que viven en ese país. Y ese poder adquisitivo de los ciudadanos se adquiere a través de digamos unas políticas sociales equitativas, justas, para que finalmente el trabajador interno mueva la economía. ¿Qué pasó, por ejemplo, en épocas del boom del narcotráfico aquí en Colombia? Cuando les permitieron pues unos años en el tiempo del gobierno de Gaviria, parte nomás del gobierno de San Pedro. ¿Qué hace Gaviria? Cuando dice bienvenidos al futuro, que quita las aduanas, entonces empieza a entrar el contrabando a montones al país. La política irregular de los narcotraficantes empieza pues hacia arriba. Comienza a haber un movimiento de circulante muy grande, empiezan a entrar carros importados que no se veían aquí, bienes importados que tampoco se veían como se comenzaron a ver a partir de eso, pero por debajo se estaba moviendo la economía ilegal que lanzó a la calle una cantidad de dinero circulante que podía tener la gente. Entonces el que salió de su Renault 12 se lo compró el de más abajito, y así más abajito, porque este vino adquiriendo uno de mayor valor, y así sucesivamente se fue extendiendo. Entonces esa economía también disparó los precios, por ejemplo, de la finca raíz hacia arriba, porque usted usted tenía una casita que podía valer, por ejemplo, en ese entonces 50 millones de pesos, y usted se dio cuenta que el vecino la vendió en 100 millones de pesos porque hubo un mágico de esos que vino y se la compró, y usted ya dice, también vale 100. Y eso ayudó a que las cosas subieran. Cuando esa economía subterránea ilegal se derrumbó en Colombia, no del todo, pero se derrumbó ese boom, ese saquemos la flota y hagamos lo que queramos porque estamos felices, como una especie de fiesta, y les tocó otra vez volverse volverse clandestinos, más discretos, y la misma economía se volvió más discreta, pero todo quedó inflado. Entonces eso hizo parte de problemas que tenemos hoy en Colombia, de los costos de vida tan altos, porque es un país que apuntó tan alto que los que estaban en la base de la sociedad, que es la mayoría de la población, no tenía ni tiene el poder adquisitivo para
igualarse o por lo menos para acercarse un poquitico a esa economía de la prosperidad que tienen realmente muy pocos. Entonces, ¿en qué están invirtiendo esos de la prosperidad, que son un grupo reducido frente a toda la población? En seguridad, para que los que están abajo no les quiten a los que están arriba. Y eso es lo que está jalonando en Estados Unidos, la misma cosa, y lo que sucede desde México para abajo en toda la América del Hispana. Entonces son esas sociedades pobres en una lucha frontal contra unos grupos hegemónicos, ricos muy ricos, corruptos muy corruptos. Porque es que, hombre, lo que se está destapando, por ejemplo, en este país, en esa economía subterránea de todos estos que están haciendo unos negociados, uno me queda, pero entonces, ¿cómo así? Es que no hay plata para esa propuesta del gobierno de educación, y ¿cómo así que le van a pagar 500,000 pesos mensuales a los viejos que no tienen pensiones? Eso va a afectar la economía del país. ¿De dónde va a salir la plata? Dejen de robársela. Están preocupados es porque si eso pasa no van a poder robar tanto, no les va a alcanzar para lo que se roban, para lo que están acostumbrados. Están llenos de plata en las cabañas. Dígame, a ver, Ignacio. No, pues es que yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Entonces finalmente todas estas fluctuaciones del dólar y todas estas fluctuaciones son por atabares del mercado provocadas. Entonces son cosas que esos grandes manejadores de los capitales provocan para mover el tema. Pues es que eso tiene de todo tipo de ingredientes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se puso ¿cómo se llama eso? Cuando empiezan a hacer billetes, a imprimir, a lanzar una cantidad de circulante a las calles, pero tratando de atajar la inflación. Entonces si la inflación se sube, entonces se suben los precios de todos los productos básicos de la canasta familiar. O sea, finalmente el que viene pagando los platos rotos de todas estas cosas es la gente de a pie, el ciudadano común, el que no tiene acceso a esas grandes economías. Y de esas grandes economías, de la noche a la mañana resultan derrumbándose algunas. Por ejemplo, en Colombia, la quiebra de Almacenes La 14. ¿Quién se lo iba a imaginar que un monstruo de esos, en fracción de 2 años, claro que eso comenzó desde antes, pero en fracción de 2 años se viniera de narices al punto de cerrar todos los almacenes y quedar completamente por fuera del mercado? Sucede. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelven inviables, las deudas comienzan. Países como el nuestro, que baje el dólar en tanto a deuda externa es una buena cosa, porque en esa misma medida, en millones de dólares, son millones de dólares menos que se van a pagar por la misma deuda. Porque usted pudo haber adquirido una deuda hace muchos años, pero en la medida que fue subiendo el dólar, fue subiendo la deuda, se vuelven impagables. Entonces eso favorece. En resumidas cuentas, favorece a los exportadores favorece a los importadores un dólar más barato. No favorece a los exportadores un dólar más barato. ¿Por qué? Porque les va a entrar menos flujo de dinero por los mismos productos que están vendiendo en el exterior. Favorece a quienes viajan a la industria del turismo, los que salen hacia el exterior. ¿Por qué? Porque van a negociar internamente un dólar más barato para podérselo ir a gastar a otro país, hacia donde vaya.
porque es de las cosas más locas del mundo, ¿no? O sea, comprar un dólar a 5.000 pesos para gastárselo en un país que su economía es el dólar o el euro. Entonces, todo es carísimo. O sea, ¿cuántas veces paga unas infelices vacaciones? ¿No? Sí, eso es una cosa, eso es de locos. Entonces puede suceder que comiencen a bajar los paulatinamente, vuelvo y digo, dependiendo digamos de los productos que estén en bodega. Comiencen a bajar los productos nuevamente, porque si nosotros llegamos a un dólar de 2.800 pesos, que era muy favorable, y uno prácticamente podía comprar un portátil con 600.000 pesos. Hoy en día un portátil no baja de 3 millones de pesos. Entonces, el poder adquisitivo de la moneda no ha subido en ese mismo rango, ¿no? Luego, o sea, mover la economía depende de muchas cosas, depende del manejo que los gobiernos le den a su propia industria, a su propio comercio interno, para poder mover el empleo y moviendo el empleo se pueda mover el consumo. Si usted no tiene con qué comprarse en deuda para comprar, sí, pero eso es una falsa economía, porque después están los bancos tratando de cobrarle al que no puede pagar. Ya. ¿No? Sí, claro. O usted perdiendo sus bienes porque vienen y se los quitan. Ahí es donde se arman las burbujas y todo se revienta. Exactamente, o sea, no es el comercio sanjuanino, es que las tarjetas de crédito. Yo llegué a tener 4 tarjetas de crédito y ya le dije al banco, ay, no lo necesito. Es que prácticamente no las usaba. Y estaba pagando un montón de plata mensual en cuotas de manejo con unos, digamos, ¿cómo se llama eso? Los cupos de compra altísimos que nunca necesité, nunca usé. ¿Para qué tenía eso? Un montón de plástico estorbando y pagándole al banco encima de eso por tenerlo ahí, porque me mandaron un extracto en ceros todos los meses, porque yo no los usaba. Entonces estamos en un proceso, yo creo que en el mundo entero, bastante complicado en cuanto a la economía del ciudadano de a pie. Mientras los grandes poderosos se arreglan su dólar para arriba, su dólar para abajo, su euro para arriba y su euro para abajo, entre ellos se miran cómo mantener esas hegemonías y esas peleas, esa competencia. El que camina por las calles todo el día, el que toma el transporte público, el que va al supermercado a comprar las papas y el arroz, ese es el que todos los días tiene encima una carga muy grande y una angustia muy grande por la inseguridad que tiene sobre su propia economía y la inseguridad que tiene sobre el mismo trabajo en el que se desempeña. Entonces, ese mundo, volvemos otra vez a lo que hemos venido hablando muchas veces, ese mundo fabuloso del futuro, de la inteligencia artificial, de todo lo ultramoderno, de esa fantasía bonita, de caras lindas, eso no está calculado yo me atrevería a decir que para el 70% de la población mundial. Algo irán a hacer estos locos para diezmar eso. Bueno, pues esperemos que no sea nada muy complicado. No sé, ya entrando en la recta final, ¿qué otra cosa quieres plantear? No, yo creo que lo que quería más o menos era manejar el tema de una forma muy general, sin tantas. Porque vuelvo otra vez, ¿no? Si uno se va a buscar citas es lo que encuentra, no somos economistas. Entonces uno más o menos lo que trata de hablar es en un lenguaje más coloquial para que los que estamos a este nivel, ¿no? Podamos entender un poquito qué es lo que pasa, ¿no? Y para que no nos alarmen tanto con que el dólar está bajando y los productos no bajan. No, es que no es tan fácil.
¿Ya? No es tan fácil que eso suceda. No es lo mismo un fulano que va a Panamá, por ejemplo, y trae una X cantidad, un inventario pequeño de productos. Ese va a pagar esos productos muchísimo más caro que uno que trae un contenedor directamente desde la China. Porque usted entre más compra, consigue mejor precio. ¿No? Es lo que se llama ir a bajarle la fruta del palo, de la mata. Porque si usted va cuando usted va, por ejemplo, a comprar a Panamá, ya encuentra intermediación de un producto. Y esa intermediación lo va a encarecer. Y usted directamente lo va a comprar, pero obviamente va a pagar el flete desde allá, por eso no puede traer poquito. Pues si usted tiene un pensamiento de comprar poquito, váyase a Panamá, váyase, se podría ir a Maicap, eso ya no funciona nada. Pero si usted está pensando en grande, tiene que traerlo directamente de los productores en China, hacer los negocios internacionales. Y de esa manera, entonces usted cuando llega entra compitiendo con precios. Y en el caso, por ejemplo, de los alimentos, los productores versus los importadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está buscando? Créditos blandos, además, para mover una economía más asequible al crédito y más o menos frenar esa economía subterránea de gota a gota con esos terribles cobran al 10 o el 20% diario. Entonces, de manera que los emprendedores, los comerciantes, los industriales puedan tener una mayor facilidad de mover su propia economía, moviendo su propia economía, generan empleo, generando empleo, se genera el movimiento comercial del consumo y se mueve la economía en general. Pero si hay poder adquisitivo de la moneda y si hay ingresos por persona que sean capaces de por lo menos de llegar a lo básico, a lo necesario, no solamente desayunar, almorzar y comer, sino que pueda tener alguna que otro consumo que es necesario y que le ayuda muchísimo a mejorar su vida. De eso se trata. Entonces, yo creo que ya dijimos lo que tenemos que decir hoy. ¿Te parece eso? Sí, yo creo que está todo muy dicho ya, muy cuadrado. Así que pues bueno, una vez más ha dado en el objetivo, el punto de mira. Agradecerle a todos los que nos acompañaron en este momento y también Álvaro, pues por supuesto este breve exordio, esta explicación profunda del tema. Muchas gracias y pues nada, estamos pendientes de a ver qué pasa con esto de estas fluctuaciones y a ver si hay alguna estabilidad que le permita a uno pensar o planear un poco, ¿no? ¿Qué hacer? Veremos a ver a dónde nos conduce. Antes de que este mundo se desparrache. Sí, señor. Sí. Bueno, yo creo que para la próxima semana vamos a mirar a ver qué se nos ocurre. No tengo todavía no he pensado en nada. Tengo por ahí en remojo un tema, pero que estaba proponiéndole a Ángela que habláramos sobre energías limpias, ¿no? O sea, paneles solares, energías eólicas, o sea, del viento, versus petróleo. Como ella es máster en petróleos y es geóloga, pues apenas el tema, pero me dice que tiene 3 semanas muy fuertes que no puede atendernos, o sea, participar, pero que más o menos en unas 3 semanas sí podríamos estar haciendo unos programas con ella. Bueno, de manera que para dentro de 8 días vamos a pensar qué se nos ocurre, qué se viene y vamos a meter al tema en punto de mira, porque lo interesante es que quienes nos escuchan sepan que esto es un programa de opinión.
O sea, opinamos. Entonces vamos a ver si para el próximo miércoles tenemos un invitado para tener, no me escuchen solamente a mí y a Ignacio en las ondas, sino que también tengamos algún participante que nos pueda aportar cosas. Está bien, muy bien. Bueno, muy bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy en Punto de Mira. Les agradecemos que nos hayan acompañado y quedamos en contacto. Y recuerde, si siente que alguien lo observa, tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bye bye.